Cuando tenía 18 años murió mi abuelo y este vídeo se lo dedico a él. Justo cuando murió mi abuelo y yo tenía 18 años, había acabado de entrar en la universidad, estaba a punto de entrar en la universidad, yo sufría de una manera increíble, la cual hoy en día, viéndolo con retrospectiva, no sé cómo podía aguantar tal sufrimiento. Bueno, sí que lo sé. Me drogaba, fumaba marihuana, bebía alcohol cada fin de semana, fumaba marihuana cada día, me pasaba el día distrayéndome en redes sociales, mirando vídeos, sin ir a ningún lado. Quedaba con mis amigos solamente para distraerme y esa es la manera con la cual yo paliaba mi dolor, mi sufrimiento profundo. Pero el momento cuando murió mi abuelo fue el momento en el que me di cuenta de que realmente estaba sufriendo. Y todo como ese momento que tuve de introspección, en el cual me cayó todo encima, me cayó todo el dolor encima, me di cuenta de que no podía ser igual, de que estaba sufriendo mucho por dentro, pero lo estaba tapando una y otra vez con todo eso, ¿no? Si estás en este vídeo, enhorabuena, porque eso significa que por lo menos eres consciente de que estás sufriendo. Yo no lo fui en su momento. Y lo tapaba con muchas cosas. Entonces te invito primero de todo a que dejes de tapar tu sufrimiento, de que te enfrentes a él, de que no estés tapándolo ni con pastillas, ni con sustancias, ni con actividades de ningún tipo, sino que de una vez por todas seas honesto contigo mismo, aceptes tu sufrimiento y a partir de aquí podemos empezar a solucionar el problema. Porque todo problema, toda solución a un problema parte de una palabra muy sencilla, que es esta. Diagnóstico. Para solucionar un problema, el primer paso es tener un buen diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Un diagnóstico significa que vas a la raíz del problema, es decir, que vas a la causa que te está generando ese problema. En nuestro caso, vamos a ir a las causas profundas que nos generan sufrimiento y vamos a ver principalmente 4 causas profundas que yo detecté en mi camino, que pude sanar y con la cual me liberé del sufrimiento autoimpuesto. Porque este es el primer concepto que quiero que te quede clarísimo. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor no es lo mismo que el sufrimiento. El dolor ocurre de manera inevitable. Hay una frase del Buda que es muy cierta, contiene mucha verdad en ella, que es: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué significa esto? Pues significa que el dolor, como te dice el mismo Buda, no te lo digo yo, es que es inevitable. Pero tiene mucho sentido porque es verdad, en la vida hay cosas que duelen. Duele cuando se muere tu abuelo, duele cuando se muere una mascota, duele que te rompas una pierna, duele que te rechacen. Duele que te echen del trabajo, duelen muchas cosas en nuestra vida, sí. Ese dolor inicial es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Yo siempre pongo el ejemplo de que te rompes una pierna, ¿no? Al romperte la pierna, inevitablemente vas a sufrir dolor, vas a sentir ese dolor, no lo vas a poder evitar. Pero eso no significa que vayas a sufrir. Puedes tener dolor por romperte la pierna y no sufrir, o al revés. ¿De qué depende el sufrimiento? Pues el sufrimiento depende de tu interpretación de los hechos. Si tú cuando te rompes la pierna empiezas a hacer ir la maquinaria de tu mente y empiezas a pensar, bueno, me he roto la pierna, ¿qué voy a hacer ahora que venía verano? Yo tenía todos los planes de irme de vacaciones con mi chica, no lo voy a poder hacer, entonces mi chica a lo mejor pues se aburre de mí, entonces me deja. ¿Ves la maquinaria mental? Es impresionante. Entonces, cuando tú empiezas a tener interpretaciones y tu mente empieza a jugar en tu contra, es ahí cuando sufres. Pero esa interpretación que tienes en tu mente es una cháchara, es una historia digna de Netflix. No es real. Y por lo tanto, el sufrimiento es opcional. No opcional en el sentido de que tú eliges sufrir, sino opcional en el sentido de que inconscientemente te haces sufrir a ti mismo a través de tu discurso mental, a través de las imágenes y los pensamientos que inconscientemente proyectas en tu mente.
¿de acuerdo? Esa es la primera clave que quiero que entiendas. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Por lo tanto, el dolor lo vamos a dejar estar. El dolor lo vamos a aceptar como parte de la vida. No podemos hacer nada para cambiarlo. Pero como el sufrimiento sí podemos cambiarlo, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Porque existe también esta otra frase buenísima que dice algo así como Dios, dame el valor para aceptar lo que no puedo cambiar. Dios, dame el coraje para cambiar lo que sí puedo cambiar. Y Dios, dame la sabiduría para conocer la diferencia. Aquí ya conocemos la diferencia. El dolor no lo podemos cambiar, el sufrimiento sí lo podemos cambiar. Ahora, ¿qué necesitamos? El coraje y el conocimiento adecuado para transformar este sufrimiento. Entonces vamos a ver cuáles son las principales causas del sufrimiento, ¿de acuerdo? Además, vamos a dividir bien qué es el sufrimiento, porque a veces estas palabras son muy grandes. Entonces necesitamos un poco como diseccionarlas para entender bien qué es el sufrimiento. Entonces, ¿cuándo sufrimos? Pues sufrimos cuando estamos estresados. El estrés, cuando tenemos estrés malo, que se le llama distrés normalmente, es como que sentimos esa sensación desagradable que en general llamamos sufrimiento. ¿Qué más? Cuando estamos perdidos, desmotivados, también sufrimos. Eso es la depresión. La depresión es cuando no tienes ganas de vivir, cuando no tienes motivación de nada. Y también cuando estamos frustrados. ¿De acuerdo? Entonces tenemos estrés, estamos perdidos y estamos frustrados. Y entonces vamos a ver por qué la sociedad actual vive estresada, vive perdida y vive frustrada. Vamos a ver el motivo profundo por el cual nos pasa esto y vamos a ver cómo lo podemos cambiar. Por lo tanto, este es el diagnóstico del que te hablaba, ¿no? Lo que vamos a ver nos lo han compartido los grandes sabios de la historia, psicólogos, y honestamente te digo que funciona porque yo lo he aplicado en mi experiencia. Llevo ya 10 años desde que murió mi abuelo y he aplicado muchas cosas que en poco tiempo, en meses o como mucho en un año, ya mi nivel de paz interior fue mucho mejor del que te decía y dejé de necesitar tabaco, marihuana, alcohol, evadirme con amigos, dejé de necesitar cosas externas para sentirme bien, ¿no? Para sentirme aliviado y empecé a vivir en paz interior como un estado natural, ¿no? La mayoría de personas, su estado habitual es el sufrimiento, es el estrés, es la ansiedad, es estar perdidos, es estar frustrados. Y lo que hacen es buscar cosas fuera para tapar esos sentimientos negativos que tienen. En cambio, cuando tú haces lo que vamos a compartir ahora, cuando te empiezas a entrenar en esto, y obviamente es un hábito, tu estado natural pasa a ser el estado de paz interior, es decir, un estado, como te digo, de paz, de alegría, de gozo, de compartir. Y a través de este estado dejas de necesitar cosas externas y empiezas a ser tú como un sol. Es decir, me gusta mucho la analogía de ser agujero negro o ser sol. La mayoría de personas son agujeros negros y buscan absorber cosas de fuera porque así intentan paliar lo que sienten, ¿no? Esa sensación negativa. Pero cuando tú te sientes bien por ti mismo, que es tu estado natural, cuando digamos, deshaces todo lo que te genera sufrimiento autoimpuesto, te conviertes en un sol. Es decir, en lugar de buscar desde fuera, despiertas dentro de ti tus cualidades y además lo que haces es compartirlas con el mundo, con lo cual aún te retroalimentas más en tu gozo, digamos, ¿no? Así que vamos a ver los principales motivos por los cuales nosotros vivimos con estrés. Empecemos por ahí, con el estrés. ¿Cuál es el principal motivo del estrés? Pues es la identificación con el ego. La identificación con el ego. ¿Qué es la identificación con el ego? Bueno, vamos a hablar bien de qué es el ego. Básicamente, el ego es tu personalidad. Son tus pensamientos más recurrentes, tus creencias más recurrentes, la historia que te cuentas a ti mismo sobre quién eres. Todo eso conforma tu ego, y el ego significa yo, pero es un yo falso, es un yo que es la falsa personalidad, ¿no? Es la falsa identidad que tienes. Entonces el problema que tenemos es que nos identificamos con el ego. Bien, ¿qué significa identificarse con algo? Identificarse con algo significa que de dos
haces uno. ¿De acuerdo? Esto es la definición de identificación. De dos cosas, haces una sola. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que nosotros, en lugar de tener un ego, nos identificamos con el ego. Es decir, confundimos nuestra verdadera identidad con el ego. A ver si me puedo explicar mejor. Nosotros tenemos dos partes, que son la consciencia y el ego. La consciencia es lo que en realidad somos. Es lo que somos cuando estamos presentes, lo que somos en esencia, cuando estamos observando nuestros pensamientos. Esa consciencia observadora es lo que nosotros en realidad somos. El ego son nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo nuestro mundo interior que se va moviendo, todo lo que hemos aprendido, todos los condicionamientos, eso es el ego. El ego no tiene por qué ser malo, pero sí que quiero que entiendas que el ego es un vehículo. El ego es el coche, la consciencia es el conductor. ¿Qué pasa? Que hemos confundido el coche con el conductor. Hemos hecho del coche y el conductor, que son dos cosas diferentes. Una es el sujeto, es el que domina, y el otro es el que es dominado, el ego. Hemos hecho que el que es dominado, el objeto, el ego, pase a tomar el control de nuestras vidas. Y el ego, por sí solo, no tiene control, no es su capacidad. El ego lo que necesita es ser dominado por nuestra capacidad de ser conscientes, ¿vale? Entonces, cuando nosotros confundimos esto, nuestra consciencia está dormida y vivimos desde el ego, constantemente sufrimos de estrés. ¿Por qué? Porque la identificación con el ego es equivalente a la identificación con la mente. Esto significa que tú te crees la mayoría de historias que pasan por tu mente, te crees tus pensamientos de forma automática, crees que tus creencias predeterminadas, las creencias que has absorbido de la sociedad, son reales y no las cuestionas, pero esas creencias pueden estar limitando tu felicidad precisamente. Entonces, todo esto, el no generar una distancia entre nuestra consciencia y nuestros pensamientos, hace que nos quedemos apegados a los pensamientos, apegados a la mente. Y con este apego mental vivimos toda nuestra vida como hipnotizados por las historias que nos cuenta nuestra mente. Y ya que nuestra mente ha evolucionado para sobrevivir, la mente, que es equivalente a decir el ego, ha evolucionado para sobrevivir, no para ser feliz, no para vivir en paz. El ego o la mente ha evolucionado para detectar oportunidades y sobre todo para huir de los peligros. Entonces lo que pasa es que nuestra mente está constantemente recreando peligros para intentar como avanzarse lo que puede ocurrir. Y eso es lo que genera mucho estrés en las personas, que constantemente el estrés no te lo genera la realidad, sino que te lo genera tu mente proyectando imágenes y pensamientos de ansiedad, ¿no? Para poder intentar, el ego siempre intenta controlar la realidad para sobrevivir, pero ese intentar controlar constantemente la realidad es lo que te genera estrés. Por lo tanto, lo que tienes que hacer, por eso sirve mucho la meditación, el mindfulness, el empezar a ser consciente en este momento de tu presencia y empezar a observar los pensamientos. Eso no es ninguna tontería. Ese entrenamiento de observar tus pensamientos te permitirá empezar a observar el ego desde la distancia, empezar a volver a esta disociación entre consciencia y ego. Y cuando tú eres consciente del ego, ese mecanismo automático de supervivencia, ya no tienes por qué creértelo, ya empiezas a distanciarte de él, con lo cual, como tú no te crees esos pensamientos, no generas el estrés correspondiente que sientes en tu pecho. Aún más allá, cuando tú retomas tu consciencia, incluso puedes empezar a influir sobre el ego, influir sobre tu mente, para que en lugar de buscar la supervivencia, ese ego, ese vehículo, empiece a ayudarte. Es como decir que, siguiendo la analogía del coche y el conductor, cuando tú despiertas y te das cuenta que eres el conductor, además puedes ser el mecánico del coche. Puedes empezar a poner el cambio de marchas que más te interesa para seguir tu camino. Puedes empezar a cambiar el motor para que el coche vaya más rápido. Puedes empezar a hacer muchos cambios que te apoyen en lo que tú decides crear con tu vida, en lugar de ser como un coche predeterminado que lo único que busca es mantenerte en la supervivencia.
Por lo tanto, aquí tenemos el factor que nos lleva al estrés, que es la identificación con el ego y con la mente. Vamos a ver ahora el segundo factor, ¿no? Que hemos dicho que estamos perdidos. Estamos perdidos. Y es que los seres humanos tenemos un gran problema. Otro gran problema que es el origen real del sufrimiento, que son las heridas de infancia. Las heridas de infancia es lo que genera que nos falte amor propio, ¿vale? Y eso es porque cuando somos pequeños, nuestros padres, en el proceso de educación, de adaptación a la sociedad, lo que hacen, como no saben, y ellos han sido educados de manera irresponsable también, esto no es culpa de nadie, sino que es transgeneracional, es que nos generan sentimientos de insuficiencia. Creemos que no somos suficientes. ¿Por qué? Porque en el proceso de educación, ya que no lo saben hacer, a la hora de ponernos ciertos límites, a la hora de decirnos que no a ciertas cosas, lo que hacen es, digamos, menospreciar lo que somos en esencia, menospreciar nuestro valor natural, ¿de acuerdo? Y en lugar de apoyar, de enseñarnos que nos aman incondicionalmente, y a partir de ahí poner ciertos límites, se ponen límites a través del castigo. Se ponen límites de una manera que el niño, en su inocencia, en su infancia, detecta o interpreta que no es suficiente, que no es digno de amor por parte de sus padres, a no ser que haga exactamente lo que sus padres quieren. La mayoría de padres, como te digo, no hacen eso de forma voluntaria, pero lo hacen igualmente porque ellos mismos de pequeños fueron muy seguramente educados así, ¿no? O criados de esta manera. Y esta es la raíz por la cual el 99,9% de personas tenemos heridas de infancia, heridas de insuficiencia, ¿vale? Entonces, estas heridas de insuficiencia generan mucha frustración, generan que estemos tremendamente perdidos, generan falta de autoestima. La insuficiencia genera falta de autoestima, de auténtico amor propio. Falta de autoestima. Y cuando tenemos falta de autoestima, ¿sabes qué ocurre? Como nos falta esta parte, como nos falta la parte de autoestima, porque no hemos detectado que nuestros padres nos amaran incondicionalmente, que es lo que genera una autoestima real desde la infancia. Entonces, ¿qué buscamos? El amor, como no lo tenemos dentro, como no tenemos esa autoestima, como no sabemos querernos a nosotros mismos, buscamos la sensación de amor, la sensación de sentirnos valorados en cosas externas. Buscamos la sensación de valoración, evidentemente, en nuestros padres. Entonces, muchos siguen el camino que les marcan sus padres porque inconscientemente buscan esa valoración que les haga sentir la autoestima. El error está en creer que algo externo te puede dar la autoestima. No, la autoestima, como adulto que eres, te la tienes que aprender a dar tú mismo. Entonces, lo buscamos en nuestros padres, lo buscamos en parejas, lo buscamos en éxito profesional. Hay un sinfín. Lo buscamos en adicciones también, porque las adicciones te hacen sentir bien, y ese sentirte bien es lo que realmente buscas, o esa sensación es como un sucedáneo de lo que sientes cuando te amas a ti mismo y cuando estás en paz contigo mismo, ¿vale? Entonces, todo esto son sucedáneos, son sustitutos, y todo esto lo que genera, cuando buscas quererte a través de algo externo, lo que genera todo esto es dependencia. Dependencia emocional o apego. Y esta es la raíz del sufrimiento. La dependencia emocional o el apego. Bueno, no es la raíz, es la consecuencia. Cuando dicen que tienes apego, que tienes dependencia emocional a una pareja, por ejemplo, la raíz profunda es la falta de autoestima, que a la vez viene del sentimiento de insuficiencia, que a la vez viene de las heridas de infancia, de la mala relación o de ese rencor profundo e inconsciente que tienes con tus padres, ¿vale? Entonces, tenemos que deshacernos de esta dependencia, de este apego, ¿cómo? Yendo a la raíz.
que es las heridas de infancia, que es volver a, o sea, como reprocesar lo que ocurrió en tu infancia, volver a repasar tu infancia, volver a ver qué ocurrió, qué no ocurrió, cómo te sentiste, cómo te sentiste tratado por tus padres. Todo esto, el reprocesar tu infancia desde un punto de vista más consciente, reparentalizar tu niño interior, es decir, empezar a tratar con tu niño interior y darle el amor que no le dieron tus padres en su momento, eso es lo que hará que empieces a desarrollar un auténtico amor propio, una auténtica autoestima. Y con autoestima dejarás de sufrir. ¿Por qué? Porque muchas veces sufres porque dependes de que tu pareja te quiera. Y cuando tu pareja hace algo que no te gusta o habla con otra persona, ahí surgen los celos. ¿Pero de dónde surgen los celos? Del apego, del miedo a perder esa pareja, porque sientes que si pierdes esa pareja, yo no puedo ser feliz, yo no puedo quererme a mí mismo si no tengo el amor de mi pareja. Genera esclavitud, porque yo no puedo seguir mi camino, porque si sigo mi camino que va en contra del que me dicen mis padres, entonces mis padres no me van a querer, y si mis padres no me quieren, yo no me puedo querer a mí mismo. El éxito profesional, lo mismo. O sea, yo busco la validación de la sociedad, que la sociedad diga, oh, qué éxito tiene este chico. Porque si no me sé amar a mí mismo, si no es a través del éxito que reconozco de fuera. Y con las adicciones lo mismo, ¿no? O sea que la clave está en las heridas de infancia y desarrollar un auténtico amor propio, sanar la sombra. Aquí entra la sombra. La sombra son todos esos aspectos que para no sufrir, hemos guardado en nuestro inconsciente, lo más profundo de nuestra mente. Pero cuando enfrentamos nuestra sombra y nos ponemos realmente a reflexionar sobre nuestra infancia, sobre los procesos que hemos vivido en nuestra vida, sobre aquellos momentos de dolor que no supimos integrar en su momento cuando éramos niños y ahora como adultos empezamos a procesarlos, entonces sanamos nuestra autoestima. Conseguimos ese amor propio real que nos permite dejar de ser dependientes, dejar de tener apego, o por lo menos un apego insano, y por lo tanto dejar de sufrir. Perfecto. Vamos ahora con la tercera parte. Hemos dicho eso, que sufrimos más que nada por estrés, por estar perdidos, por estar apegados, ¿sí? Más que perdidos era eso, estar apegados, y también por estar frustrados. ¿Cuál es el origen de nuestra frustración? Pensémoslo bien. ¿Cuál es el origen de nuestra frustración? El primer origen es que no nos amamos a nosotros mismos, evidentemente. Pero más allá de esto, los seres humanos tenemos un potencial y hemos venido a desarrollar un potencial y a cumplir con un propósito en esta vida, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros queremos crecer para desarrollar nuestro potencial, para lograr nuestro propósito, para vivir nuestra misión de vida, nos encontramos con creencias limitantes. Las creencias limitantes son las que impiden nuestra evolución natural, ¿vale? Estas creencias limitantes las hemos ido absorbiendo desde que somos niños, forman parte del ego, de ese condicionamiento que hemos ido absorbiendo. Y tienen mucho que ver también con las heridas de infancia, evidentemente, ¿no? Cuando tú sientes que eres insuficiente, desarrollas la creencia de que soy insuficiente. Entonces, estas creencias limitantes lo que tenemos que hacer es reprogramarlas, porque si no, nunca podremos cumplir nuestro potencial. Y si no estamos avanzando hacia nuestro potencial, es imposible que seamos felices, ¿vale? El ser humano es feliz cuando está floreciendo, cuando cada vez es más libre, vive más amoroso, vive con creatividad, vive de acuerdo a su propósito. Y para eso necesitamos detectar las creencias limitantes. Las creencias limitantes, lo que tenemos que hacer es, primero, como digo, identificarlas. Identificarlas. Aquí te vas a preguntar cuáles son las principales creencias que tienes y que normalmente no cuestionas. ¿Qué creencias tienes sobre ti mismo? ¿Qué creencias tienes sobre el mundo? ¿Qué creencias tienes sobre las relaciones? ¿Qué creencias tienes sobre el trabajo? ¿Qué creencias tienes sobre el dinero? ¿Qué creencias tienes sobre la salud? Empieza a examinar tus creencias, a hacer un registro de tus creencias, porque te aseguro que lo que crees, lo creas. Lo que tienes en tu mente, tus creencias, genera lo que creas en tu vida, y no es por magia, es simplemente porque si yo creo que soy insuficiente, voy a tener
un comportamiento acorde a mi creencia de que soy insuficiente. Con lo cual, esto me va a dar resultados en la vida. Si yo voy a buscar relaciones de pareja desde una creencia de que soy insuficiente, como te digo, voy a buscar desde la necesidad. Y desde esa necesidad, o bien me van a rechazar todas, o bien voy a tener una relación, pero va a ser una relación tóxica, porque yo voy a estar dependiendo emocionalmente de esa persona, ¿vale? Entonces, necesitas identificar primero tus creencias. El segundo es ver el origen de esas creencias, ¿vale? ¿De dónde vienen esas creencias? ¿Las has visto en una serie de televisión, en los medios de comunicación? ¿Te las han transmitido tus padres, tu familia, tu escuela? ¿De dónde vienen, no? Porque eso, comprender el origen, te va a hacer dar cuenta de que tú no has elegido esas creencias. Y de hecho, el tercer paso, de que tú no eres esas creencias. Como decíamos, la identificación con el ego. Tú te identificas con esas creencias. Te piensas que tu identidad depende de mantener esas creencias con las cuales has sido condicionado. Pero no, tú puedes disociarte de esas creencias. Puedes empezar a observarlas y empezar a investigar, porque esas creencias no son verdad, ¿vale? Entonces, el tercer paso es disociarte de esas creencias. Y el cuarto paso es la reprogramación. Igual que en su día, cuando eras pequeño, fuiste programado para creer ciertas cosas, ahora en la edad adulta puedes reprogramarte para tener creencias que en lugar de ser limitantes, sean lo contrario. Creencias potenciadoras. Creencias que en lugar de limitar tu potencial, lo expanden. Creencias que en lugar de... imagina tu potencial es un caudal de agua enorme, ¿no? Y las creencias limitantes son como piedras en el camino, son como compuertas que se ponen ahí y que permiten que solo una pequeña parte del agua llegue al final, ¿no? Llegue al mar. Las creencias potenciadoras es lo contrario, no solo le quitan el poder a esas compuertas que son las creencias limitantes, sino que imagina que fueran como piedras que lo que hacen es, de forma hidráulica, ¿no? Por su diseño, como si impulsaran el agua a más velocidad y hicieran que cada vez haya más caudal de tu potencial, ¿no? Es decir, las creencias potenciadoras lo que hacen es que aproveches al máximo tu potencial. Y ese es un camino de vida. O sea, constantemente te vas a encontrar con creencias limitantes, con tu propio ego, que te va a hacer de freno para no avanzar. Pero tú tienes que hacer este trabajo constante de cuestionar tus creencias limitantes y sustituirlas a través de la reprogramación por creencias potenciadoras. Así que con esto ya hemos hablado del auténtico origen del sufrimiento, ¿no? O sus varias partes, ¿no? Básicamente es el ego con su identificación, con sus heridas de la infancia, con sus creencias limitantes, que esto nos genera estrés, nos genera frustración, nos genera falta de autoestima y eso en última instancia es lo que nos hace sufrir. Cuando hacemos este trabajo que hemos abordado en este vídeo, todo se soluciona. En el siguiente vídeo, tranquilo, porque vamos a hablar más sobre cómo reprogramar o cómo sanar tus heridas de infancia, con lo cual te invito a que te suscribas y así sigues en esta serie de Despierta del Engaño, que te recuerdo que está basada en mi libro que se llama precisamente Despierta del Engaño, que va a salir dentro de muy poco. Así que, bueno, eso, si quieres estar al tanto, suscríbete y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, deja un buen like, que se agradece. Muchas gracias y un beso muy grande.